Todos tenemos algunos maestros que reconocemos, que conocemos, que están en nuestra memoria, que quedan ahí para siempre. Las personas que nos enseñaron a sumar, a leer, las personas que nos enseñaron las ciencias naturales. Yo me acuerdo siempre de dos, de don Carmelo y de don Joaquín. Don Carmelo es el que nos enseñaba las ciencias naturales en el colegio y don Joaquín el que nos enseñó a sumar, a restar, incluso a multiplicar. Bueno, don Carmelo fue el primero que me dijo: Vera, estás todo el día metido en líos, vas a ser periodista. Y fue uno de los que acertó. Luego acertó más gente con lo que iba a ser mi vida, pero acertó. Don Carmelo era un tipo grande con gran visión de futuro. Y don Joaquín, que nos enseñaba las matemáticas y con las que ni con las ciencias ni con las matemáticas tuve nunca mucho éxito. O sea que maestros que en la vida nos han dejado pozo. Gente que ha actuado con nosotros explicando las cosas más sencillas de la manera más sencilla y que han conseguido que nosotros los guardemos en la memoria con agradecimiento. Todos podemos poner el nombre de algún maestro que nos ha querido y que nos ha enseñado. Esta semana en el Evangelio, el Maestro, el Señor Jesucristo, hace de maestro de las cosas más sencillas y de los modos tan originales que a la vuelta de los siglos los seguimos utilizando. Esta semana vuelve con las parábolas y le cuenta a la gente que tiene delante, muchas personas, cientos y cientos de personas, les habla con 3 parábolas muy sencillas. 2 son del campo, otra vez, y la otra pues tiene bastante que ver. La primera habla de la cizaña. El sembrador que ha salido a sembrar, que ha puesto la buena semilla, es un poco como la de la semana pasada, pero hay uno que ha venido y ha sembrado cizaña. ¿Qué hacer con ellos? Y entonces dice como el sembrador, dice, no esperéis, le dice a los siervos, no os preocupéis, esperad. Cuando recojamos todo, separamos la cizaña y la quemamos. Y luego les enseña la importancia de la semilla pequeña que hace crecer el grano de mostaza, la semilla pequeña de grano de mostaza que hace crecer un gran árbol, y luego también la levadura, que es muy pequeñita dentro de la masa y que hace fermentar toda la masa. Estas 2 se refieren a la Iglesia, realidades muy pequeñas, nuestra propia vida cristiana, que es muy pequeña, que está puesta quizá en un ambiente que no nos es cómodo, que nos resulta un poco hostil, pero si somos fermento, haremos fructificar la masa, haremos crecer esa mostaza como el gran árbol, como el gran arbusto que es. Pero los discípulos, cuando volvieron a casa, se encontraron con el Señor y le dijeron: explícanos la de la cizaña. La parábola de la cizaña es la que nos tienes que explicar. Y el Señor se pone con mucha paciencia y les va diciendo qué es cada cosa, con una maestría propia de magíster, de maestro, de esas grandes personas que nos enseñan todo. Les empieza a decir: mirad, el sembrador es el Señor de la historia, es Dios Todopoderoso, no se lo dice así, pero bueno. La semilla que Él siembra son los habitantes del reino de los cielos. La tierra, el campo, es el mundo en el que nosotros vivimos. El enemigo que siembra es el demonio, que va sembrando la cizaña, que va sembrando el mal por el mundo. Y les va explicando todo lo que significa cada una de las cosas. Y dice cómo al final los ángeles, que son los que hacen la recogida, los siervos que van a hacer la cosecha, los ángeles llegarán, cortarán todo, separarán lo uno de lo otro, lo que ha salido bueno, el trigo que ha salido y que ha crecido, lo separarán y lo guardarán en el granero, y la cizaña que será arrojada al horno encendido. Fijaos, lo único que nos explica el Señor en esta parábola es, yo creo que el contenido central de lo que va. En la parábola Él ha dicho que se separará la cizaña y se tirará al fuego. Y en la explicación de la parábola dice que la cizaña, que son los que se han puesto de espaldas a Dios, los que han sido creados y han vivido de espaldas al Señor, serán arrojados al horno encendido. Es la misma palabra, no hay explicación. Y fijaos, yo creo que el Evangelio de esta semana va precisamente de esto. El Señor nos dice: hay un juicio final. Podemos vivir en esta vida mezclados el trigo y la cizaña. Podemos incluso ser parte de trigo y parte de cizaña dentro de nuestro corazón. Lo vemos tantas veces, como hay veces que funcionamos como trigo y somos encantadores y somos muy majos y muy simpáticos, y hay veces que somos cizaña y funcionamos con mucha mala uva y haciendo mucho daño y con algo de rencor dentro de nosotros mismos. El Señor nos dice que esto irá creciendo, ¿no? Que nosotros tendremos que cuidar qué es lo que crece, pero que al final será la separación del trigo y la cizaña.
y que el trigo será el reino de los cielos. Iremos al reino de los cielos, y que la cizaña será arrojada al horno encendido. Esta imagen del horno encendido ha sido muy repetida tantísimas veces como realmente un horno encendido, como el fuego. El infierno como el fuego donde se quemarán todos los que han vivido, todos los que han decidido vivir para siempre de espaldas a Dios. La imagen no es muy afortunada, aunque es muy eficaz porque ha quedado en la literatura de la Iglesia y ha quedado en el arte cristiano el fuego, el horno encendido, muy marcado. Pero la imagen no es muy eficaz porque el infierno no es tanto un lugar, no es un sitio, sino que es más bien una situación donde vivimos, donde viven los que han decidido vivir de espaldas a Dios. Pero esto será al final de los tiempos. A nosotros la enseñanza, lo que nos habla este Evangelio, lo primero es, a mí me gustaría recordar, la humildad de los apóstoles que van al Señor, que no han entendido la parábola y que le dice, explícamela. No la he entendido bien, explícame. Ojalá que todos tengamos la humildad de los apóstoles, de ir al Señor y decirle, Señor, explícamelo. Que encontremos lugar para hablar con Dios y pedirle explicaciones sobre la palabra de Dios, sobre las parábolas, que el pedirle explicaciones sobre nuestra propia vida, sobre la suya. Hablar con Dios, Señor, enséñanos la parábola, explícanos la parábola de la cizaña, cualquier parábola. La humildad de los apóstoles es la primera enseñanza de este Evangelio que leemos hoy, que nos tiene que quedar en el corazón. Y la segunda es la certeza, la seguridad de que habrá un juicio final, de que la cizaña se separará del trigo, de que el trigo habitará el reino de Dios y la cizaña el horno encendido. Un horno encendido que es una situación de ausencia absoluta de Dios para siempre, de la ausencia de Dios y de lo que Dios es, ausencia del amor, ausencia de la paz, ausencia de la felicidad. Bueno, nosotros estamos todavía en el camino, nosotros todavía encontramos dentro de nosotros trigo y cizaña. Nosotros tenemos que hacer esa labor de separar lo uno de lo otro para poder presentarnos ese último día cuando vengan los ángeles del cielo y al separarnos nos incluyan entre los que van al reino de los cielos.